Hola, buenas noches amigos, bienvenidos ya a la hora aeronáutica. Me cambio en chinga, En chinga me tengo que poner la camisa, pero bueno, ni pedo, así arrancamos el día de hoy. Fíjate que me estaba comentando Alexi, ¿andas por ella? Sí, aquí ando. A ver, buenas. No quiero poner cámara. O a ver, esperen, déjenme. Oh, Solamente. cámara, ten miedo. No, pero es que no estoy preparado, nada más para la presentación. Nada más también para avisarles, amigos, de la hora. ¿Ya qué hora es esta? La hora aeronáutica, eso. No, avisarles que yo me voy a encargar de las preguntas. Vamos a tener ese cambio de dinámica y van a tener mis intervenciones en la semana. Ok. Va. Pues mire, Alexi me estaba recomendando para otro programa, tengo que prepararlo bien, hacer un programa de historia de la aviación. Ahí tenemos algunas cositas porque los gringos han aprovechado de todo para decir que ellos inventaron hasta el café, pero bueno, no todo lo que dicen los gringos es real. Pero, por ejemplo, ahorita le mandé a Marvel un video de un avión arrancando, no sé si lo tienes Marvel, el que te mandé del avión amarillo, si no, vean lo que pasa, Si puedes poner el sonido. Yo. ¿Qué pasó? Había un cubano ahí que dijo, es una mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pues bueno, miren, esta es una de las cosas más peligrosas que hay. Una hélice es muy peligrosa, porque las hélices generalmente cuando están girando no se ven, no la ves. Por eso le pintan las puntas de las palas o blancas o amarillas o una raya para cuando esté girando usted vea una línea o un círculo, que es lo que hacen las hélices. Gracias. Está Diego por ahí. Diego, muchas gracias, Diego. Y se note que la hélice está girando, porque es muy peligroso. De hecho, cuando los aviones de hélice están arrancando, uno nunca se debe poner en el plano de giro de la hélice. El plano de giro es que este es el plano de giro y tú te pongas en este punto. Se suelta una pala y te parte a la mitad. Me tocaron ver accidentes así bastante feo. Entonces, ¿qué le pasó ahí? Se soltó la hélice completo del eje principal. Ese es un tipo de motor radial. Posiblemente ese avión sea un fumigador. Es un motor radial que tiene los pistones todos en forma de radio. Son motores muy grandes. Los primeros aviones de la Segunda Guerra Mundial, como el Waco, todos estos tipos de aviones biplanos de la Primera Guerra Mundial, eran motores radiales. Son los primeros motores que surgen en la aviación en ese tipo de motor. Ya después pues, se hicieron los en B, en X, en H, opuestos. Hay muchos tipos de motores. Un día platicamos de eso. Entonces, ese tipo de motor radial se fue eliminando porque tenía muchos diámetros, es decir, le daba mucho frente al avión y por supuesto era más la resistencia aerodinámica. Entonces, ese tipo de motor radial, en ese momento que la hélice se suelta, el motor está arrancando, gracias a Dios. Porque si el motor estuviera a revoluciones máximas, olvídate el despelote que arma. Porque la hélice estaba, el motor estaba arrancando. Si lo puedes poner de nuevo, Marvel, vean cómo está el arranque. A ver si lo podemos poner. ¿Cómo está? Ven. ¿Ven? Poca revolución. Ahí se sacó la hélice. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la hélice, este es su efecto correcto. ¿Me explico? Enroscarse hacia adelante. Si se suelta el eje, se suelta del cigüeñal. Porque esas hélices van directo al cigüeñal. Lo que hace la hélice es avanzar. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer ella en su momento. Si está agarrado el avión, lo que hace es jalar al avión hacia adelante. Por eso se llama tracción. ¿Sí? La hélice jala al avión. Pero como la hélice no está sujetada al avión, no hay una sujeción al avión, la hélice se va hacia adelante y se sale. Si hubiera estado a más revoluciones, la hélice sale disparada hacia adelante. Si hubiera tenido, porque si es de paso variable, porque las palas cambian los pasos. Si es de paso variable y no es de paso fijo, cuando tú arrancas un motor, tú lo pones prácticamente en paso mínimo para tener menos resistencia y hacerle menos esfuerzo al motor. Por eso sale tan despacio. Pero si estuviera en un gran paso arrancando o se suelta cuando lo tienes acelerado y estás probando paso, porque cuando se hacen las pruebas de motores, en estos motores se prueba el paso, se desacelera el motor porque aumentas el paso, es decir, el ángulo de la pala, y aumenta la resistencia, el motor tiende a frenarse. Si lo tuviera con un paso grande, la hélice sale disparada para adelante, pero disparada, y aguas de lo que esté adelante. ¿Sí me explico?
Eso es cuando se suelta la hélice completa. Cuando se suelta una pala, te viene para arriba. Esta te viene para arriba si estás en el plano hélice. Entonces, todas esas cosas son peligrosas en los aviones, por eso hay que tener mucho cuidado. Con los motores de turbina de gas, o turborreactivo, o turbofan, o lo que tú quieras, es otro el problema, que no te indica cuando el motor, cuando hay una línea de vuelo, por ejemplo, a mí me tocaba que tenemos una línea de vuelo de 20 aviones de combate. Entonces, cuando habían 3 arrancados, tú no sabías cuál era. Y tú podías pasar o por delante o por atrás del avión. Había una línea que se ponía donde era ¿cómo se llama? Seguro pasar. Pero por atrás, jamás. Porque si en ese momento están haciendo una aceleración, una prueba de motor, una aceleración, y tú pasas por atrás, te quemas todo, te achicharras. ¿Por qué? Porque son temperaturas altísimas las que salen por detrás del motor. En una cámara, saliendo de una cámara de combustión, en un motor turborreactivo, la temperatura es 800 grados, ¿eh? Y no solamente pasa la turbina y ya está afuera. Entonces, es muy peligroso. Y si pasas por adelante, te succiona. Te puede succionar porque la admisión es muy fuerte. Y ahorita busco un video de eso para que vean. ¿De qué se hace? Se ponen líneas de seguridad adelante, o cuando un avión está arrancado detrás, al lado, a un lado, fuera del chorro, se ponen banderas, ¿sí? Para que tú te enteres que por detrás de este avión tú no puedes pasar, o por delante de ese avión, porque en ese momento el motor está funcionando y no sabe. Si está en mínimo gas, pues puede que no te pase nada, pero si está en una aceleración de un 50%, sí te puede desbaratar, destrozar como ser humano. Cuando pasas por atrás te desbarata. Y además las quemaduras serían brutales. Sí, es como un soplete gigante, exactamente, y más cuando está la postcombustión. Entonces, estas son cosas muy, muy, muy peligrosas en la aviación. La aviación de por sí es peligrosa en todos sus sentidos. En la operación, los que están operando la aviación no pueden estar en la bobería. Cuando estás, yo siempre digo, en la aviación te equivocas 2 veces, cuando te la estudias, y otra cuando te matas o matas a alguien por estar en la pendeja. La aviación tiene que estar concentrada, por eso son los exámenes médicos, psicológicos y todo eso. No puede estar entretenido. No sé si hay alguna pregunta, Alexis, todavía. Sí, tenemos 2. Nos ayuda mucho Marco Antonio Guerrero, que es el que siempre pregunta. Bueno, más que pregunta, sí. Te la voy a leer. Sí. Inge, sabemos que si cae un rayo a un avión, los pasajeros están protegidos como en una cámara Faraday. Pero si un rayo le pega a un jet, ¿sí se puede prender el combustible? Casi nunca. Miren, déjenme buscar un video para que lo vean. Lo que pasa. En lo que lo mandas, hay, bueno, también es de Marco Antonio Guerrero, también. Es que dice que porque una vez vi un video en Mayday, catástrofes, áreas no recuerdo qué accidente, y según la causa fue un rayo. Mira, depende de muchas cosas. Miren, déjame ver si veo este video. Deja que pase. Claro. Igual aprovechamos para decirles que no sean tímidos, manden sus preguntas acá. Sí, pregunten lo que sea. Sí, acá Don Cuba los va a resolver, que tengan que ver con aviación. Le voy a insistir a que sean temas en algún punto de historia. Y así, sí, vamos diciendo. Digo, ya si les gusta ¿Qué pasó? La semana que viene hacemos de historia y ponemos algunos modelos de aviones. No, cuando se pueda, incluso de hecho, si les gusta este contenido fuera de la política, pues podemos hacer más. Digo, depende de que les guste. Pero sí, agradecimiento especial a Marco Antonio, porque desde el otro programa me toca mucho ver que participa mucho. A ver si es de imagen. Déjame ver si tengo otra, espérame. Hay muchos. Déjame ver si tengo otra. A ver si esta no es de imagen. Bueno, miren, les voy a platicar varias cosas. La electricidad y el avión no se llevan bien, y más la corriente estática. Como es una jaula de Faraday, igual que si cae en tu carro, el rayo va a pasar por lo que es la jaula de Faraday. Tú estás en el medio, no te va a hacer nada. Estás en llantas, estás aislado, el rayo sigue hacia abajo. Lo mismo pasa en el avión. ¿Qué es lo que pasa? Que es una transmisión, es como si fuera un cable, cruza un cable y sigue para abajo el rayo. No pasó nada. Si nada más fuiste como un intermediario, no pasa nada. Ahora, ¿cuándo se prende? Cuando tú estás echando combustible o cuando se está cargando un avión con combustible, ahí sí puede prender el avión. Si el avión tiene una fuga de combustible, también puede prender el avión. ¿Por qué? Porque, a ver, déjame ver si sí se puede, Marvel.
Y si no ponle tantito rápido, no pasa nada, no creo que nos chinguen por eso. Pero bueno. ¿Por qué? Miren, y más en lugares calientes cuando estás echando, ¿y qué tipo de combustible tienen? ¿Por qué? Y vamos a hablar un poquito de eso ahorita dentro de la aviación. Los aviones reactivos, turborreactivos, que tienen turbina de gas, el combustible es un tipo de queroseno, que aquí le dicen turbocina, pero es queroseno, un queroseno muy refinado, que tiene un muy bajo octanaje, que ahorita les explico lo que es el octanaje. Y es difícil que se encienda. ¿Sí? Así en estado, tú tienes que prenderle un cerillo ahí y dejarlo un ratito para que se prenda, como el diésel. Es un diésel, es un tipo diésel, pero mucho más refinado. Entonces es muy difícil que se prenda así en estado líquido a una temperatura como estamos ahorita aquí en Chihuahua a 18 grados. ¿Sí? Es muy difícil. Pero cuando tú estás cargando un avión, en todos los tipos de aviación, en todos los tipos de técnica, el combustible siempre se precalienta antes de llegar a las cámaras en caso de motores de pistón. Por eso en muchos carros, y observen en los carros de carburador, el carburador está arriba del motor. ¿Para qué? Para que esté caliente el carburador y el combustible llegue lo más gasificado a las cámaras de combustión. En los motores de aviación también el combustible se calienta, se precalienta, se manda como evento de enfriamiento al motor. No, tampoco se puede chingue su madre. Bueno, después ponemos uno. Y entonces el combustible llega precalentado. Cuando hay un combustible está precalentado, se están desprendiendo vapores del combustible que son flamables. Y es más fácil prender un combustible en estado de vapor que en estado líquido. Entonces, si en un momento tú estás echando a un tanque de combustible, por ejemplo, de un avión, le estás poniendo combustible y hay alguna fuga, lo estás poniendo con una pistola, porque en los aviones, no sé si han visto, cuando llegan a los aeropuertos, le ponen unas mangueras, son herméticas, sale de la tierra para arriba. No hay ningún tipo de fuga ahí, no debe haber ningún tipo de fuga. Ahí puede caer un rayo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque también esa manguera, cuando llega a la tierra, está aterrizada para evitar las corrientes estáticas. No sé si se han fijado que cuando llegan los aviones le ponen estáticas al piso, corrientes estáticas. Descargadores de corrientes estáticas. Los aviones aterrizan cargadísimos de corrientes estáticas. Y si ustedes se fijan en las puntas de las alas, en las puntas de las colas, en las partes, los bordes de salida, tienen como antenitas. Déjame, les voy a poner aquí una imagen. A ver, voy rápido. Igual, creo que hay una pregunta para mí. Bueno, sí. ¿Quieres que terminar esto o quieres que haga...? No, aquí lo paso, le voy a pasar la foto a Marvel para que lo ponga de volada. Sí, porque miren, se juntaron, ¿eh? Sí, ahí va. Ya termino esta parte y explico lo demás. Ahí está Marvel, si la puedes poner. Fíjense en los bordes de salida del ala, en los flaps, en los slats, en todos. Bueno, en los slats, en los flaps, en los alerones. A ver si Marvel puede poner la imagen. Este tipo de antenitas que todos creen que son antenas, no son antenas, son descargadores de corriente estática. Esas antenitas que usted ve, esas las puntitas tienen como pelitos de cable. ¿Qué es lo que pasa? El avión con la fricción con el aire se carga de corriente estática. ¿Qué quiere decir una corriente estática que no tiene amperaje, no tiene intensidad, pero sí salta la corriente? Hola, Isela, salta la corriente. Si me explico, cuando tú vas y tocas algo, ¡pah! Y te da un toque, eso es corriente estática. Te pasa más cuando no estás aislado del piso, cuando usas un tipo de zapato que tenga algún dieléctrico, una goma muy gruesa, esa es la estática. Cuando tú estás echando combustible, la estática es muy complicada porque eso es una chispa, es lumbre. Y si se junta con un vapor de combustible, ¡ching!, se prendió. Ahora, si estás echando un combustible como la gasolina, que es 100 octanos o 98 octanos, es todavía mucho más volátil, todavía hay que tener mucho más cuidado. La pipa que viene a echar tiene que aterrizarse y conectar una tierra al avión y el avión aterrizarse para que todo esté aterrizado y no haya un salto de corriente estática porque prende el avión. Y les explico, el octanaje es la capacidad antidetonante que tienen los combustibles. Sí, y después les explico eso más. A ver, dime esa pregunta que tienes. Va, bueno, es que ahí va, ahí va. Déjame aquí. Pregunta, la hélice, ¿cómo se acopla o está unida al motor?
Vaya, para que no salga disparada como en el video. Gracias de antemano. Es como una tuercotota, ¿sí? Imagínate que está la hélice. Hay tipos de hélice, ¿no? Una hélice de paso fijo que no se mueve, que no varía su paso. Es la hélice, la mete y tiene varios tornillos que se agarran, se torquean y además se alambran uno con el otro en posición de que no se aflojen. No se pueden aflojar. ¿Sí me explico? ¿Cómo se alambran? En contrario al aflojamiento, ¿sí? Una con otra, y es así un rollo de alambre y después se le pone el cono para que sea aerodinámico. La de paso variable tiene otra cosa porque tiene conexiones para el sistema hidráulico que mueven las palas, pero también es el mismo sistema con varios tornillos al cigüeñal. Casi siempre van directo al cigüeñal, ¿sí? En otros aviones, ¿sí? Se pone al reductor. Por ejemplo, en los turbohélices, que son motores de turbina de gas, pero que funcionan con hélices, esos, como giran muchísimo, muy rápido, tienen alrededor de las 22.000 revoluciones, entonces se acopla a un reductor de velocidades para que no llegue la velocidad. Por ejemplo, 22.000 revoluciones en una hélice la hace supersónica y ya no sirvió, no jala, es decir, rompe la barrera del sonido y lo que vas a ver es salto de densidad nada más y no va a producir el empuje por la resistencia por onda. Entonces, ¿qué se le pone? Un reductor de velocidad. Entonces, esas van acopladas al reductor de velocidad. Entonces, en el mismo sistema, con varios tornillos, son tornillos de tratamiento especial, con un tratamiento térmico dirigido porque está sometido a la tracción, a la compresión, a todos los esfuerzos mecánicos que pueda estar sometido un tornillo, al calor, a la tracción, al cortante, a la fatiga, a todo eso está sometido. Entonces, si van con tornillos generalmente. A ver si hay otra, Lex. Claro, ahí te va. A ver, ¿por qué los vuelos son en parábola y no en línea recta? Si la línea recta ahorraría combustible. No, mira. ¿Cómo les comento? En el espacio casi siempre es buena por la parte de arriba. Esto después me preparo bien para decirles por qué. Pero algo que tiene que ver con las corrientes de aire. Si me explico cómo se mueven las corrientes de aire. Cuando tú tienes un viento de cola, por ejemplo, vamos a suponer que casi siempre es hacia las Américas, de Europa hacia las Américas, viento en contra, no me acuerdo bien, y de las Américas hacia Europa es viento a favor. Cuando tú vas con viento a favor, pues tienes menos resistencia aerodinámica, ¿sí? Porque tienes viento a favor, el aire te está empujando, ¿sí me explico? Y consumes menos combustible al tener menos resistencia. Cuando vienes contrario, también, y además por el giro de la Tierra. Por ejemplo, yo que hago muchos vuelos a Cuba, yo voy hacia Cuba, son 2 horas 40 de vuelo de México a Ciudad de La Habana. Pero de Ciudad de La Habana a México casi siempre te llega hasta las 3 horas. ¿Por qué? Por el viento en contra. Entonces, eso tiene que ver. Del otro, el vuelo por arriba, después vengo y le explico porque eso sí lleva más tiempo. El vuelo casi siempre, y les voy a mandar una imagen de cómo está ahorita los vuelos para que vean cómo se vuela. Y además sería hasta bueno que ustedes investigaran y me traigan la pregunta. Déjenme, les pongo aquí para que vean cómo está ahorita, cómo se vuela de Europa hacia Europa. Y vean cómo todos los aviones van por una misma ruta. Los que van de América, aquí lo voy a poner, de América hacia Europa. Ahí se lo voy a poner a Marvel para que lo vean. ¿Por qué? Porque están aprovechando uno de los vientos. Vean para allá. Ahí está. Ahí se lo mandé a Marvel, ya te lo mandé, Marvel. ¿Sí me explico? Uno es los vientos, a favor y en contra. Son muchas cosas las que se dicen, pero además acuérdense que la Tierra, a medida que, ¿cómo es la Tierra? ¡Pum! En esta parte de acá arriba, el espacio es menor, ¿eh? ¿O no? Vamos a ver si tengo una pelota por aquí. Por ejemplo, vamos a agarrar a esta rusita preciosa. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la Tierra, redonda. ¿Por dónde agarrarías más espacio? ¿Por el Ecuador o por acá arriba? Aquí está Europa, aquí está América. Simplemente aquí recorren mucho menos espacio para llegar aquí. ¿Sí me explico? Que la línea recta. ¿Por qué? Porque aquí es donde menos diámetro tiene la Tierra, por el polo. Dos, son lugares más fríos. Y al ser más frío hay mayores densidades, consumen menos combustible,
vas a mejores alturas, en vuelos más tranquilos, más calmados, y te estás más cerca de un punto del otro. Si tú te vas en línea recta, no siempre, porque la Tierra no es un plano. Si la Tierra fuera plana, yo te decía, sí, está chido, pero la Tierra es redonda, y al ser redonda por acá arriba, es menos espacio que atravesar por el Ecuador. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los vuelos? Vuelan a Estados Unidos y de Estados Unidos por arriba, ¡pum!, ya en Europa. Casi siempre. Es muy raro vuelos directos de México a España. Y si es así, vuelan hacia Gander, en Canadá, y de Gander, ¡pum!, bajan hasta Europa. A ver si hay alguna otra pregunta, Alexi. Claro. A ver. Mira. También, perdone, no digo los nombres. Oscar Espinosa dice, en el accidente reciente del avión UPS, que se desprendió uno de los motores, ¿qué fue lo que pasó con ese motor? Mire, el otro día quería hablar de eso. Por ahí creo que mandé el video. Este avión ha tenido ese problema mucho tiempo. Es lo que se llamaba antes el DC-10, que después se llamó MD-11. Y los motores van en góndolas en las alas o en pilones, como lo quieran llamar, ¿sí? Y van con unos pernos que tienen una resistencia encabronada, van agarrados de diferentes maneras, pero bueno, por lo general pernos muy fuertes. Ese avión siempre tuvo ese problema, y busquen la historia del DC-10 para que vean cuántos DC-10 se le soltó el motor en el aire. Como el Boeing 737 MAX tuvo 1000 problemas, pues claro que ese avión tuvo muchos problemas. Hasta ahorita las investigaciones que se han visto y pararon toda la flota de MD-11, todos los pararon, porque se para, cuando pasa eso se para, porque las piezas que encontraron en la pista, encontraron que esos pernos tenían agrietamiento, ¿sí me explico? Tenían grietas en su formación. A ver qué mandaron ahí. Soy yo, es que hay una pregunta que básicamente me están haciendo a mí. Ya la estoy investigando, pero pues hasta que toque. Okay. Orden. Y al romperse ese perno, el motor se cae. Miren, aquí ¿qué pasa? Los motores de los aviones tienen un ángulo de instalación, ¿sí? Para generar un empuje, pero también un empuje y un poco de sustentación, ¿sí? Por eso están un poquitito inclinaditos, ¿sí? En algunos casos hacia abajo, otros hacia arriba, ¿sí? Para que no el compresor, lo que es las palas estas que están girando, no se desplome muy rápido, por eso lo inclinan un poquito, ¿sí me explico? Pero no tanto se han fijado que en los motores de aviación hay como unas aletitas a los lados. Lo que pasó con este motor es que se desprende en el despegue. El motor, al no estar conectado al avión, ¿qué hace? Se va hacia adelante, ¿sí? Porque él tiene un empuje determinado con el combustible que tenía, se va hacia adelante, ya no está jalando al avión, ya no lo está empujando, ¿sí me explico? Se quita ese peso y él se va hacia adelante. Cuando se adelanta, se eleva, como se le acaba el combustible, porque fue el que tenían las tuberías nada más, se va hacia atrás, ¡pum!, le pega al ala del avión, rompe los tanques de combustible y ahí viene el gran incendio. Eso fue. Si el motor no le llega a pegar al avión, no pasa nada. No pasa nada, pero le pega arriba. Esto es lo que he podido investigar, lo que se ve más o menos. Le pega el ala, a romper el ala, se derrama el combustible, cae sobre las zonas calientes de los motores y ¡boom!, viene el incendio. Por supuesto, y es un combustible que ya viene precalentado. ¿Por qué? Porque se está recalentando en todo su recorrido. Hay una parte del combustible que llega al motor, pero no se utiliza y se regresa, se recicla y vuelve a entrar. ¿Sí me explico? Entonces se está precalentando, y más cuando el avión ya está funcionando. Entonces, esto fue lo que pasó. El motor se desprendió por falla en los pernos. ¿Qué están haciendo ahorita? Checando todos los pernos de todos esos aviones. Se emite un boletín, por lo general, cuando eso pasa, se emite un boletín y se manda a todas las empresas que tengan esos aviones, a todos sus sectores de mantenimiento, a checar esos pilones primero y después los pernos. ¿Qué se hace? Se baja el motor, se checan los pernos, se le meten en rayos X, se le hacen pruebas, todo ultrasonido para ver si no tienen grietas internas, y entonces eso es lo que se hace. Pero sí pasó en el DC, que era el DC-10, sí tuvo muchos accidentes, hubo varios accidentes del DC-10, me acuerdo. En esa época me tocó venir un DC-10 de Cuba cuando vine por primera vez para México hace 30 años y venía asustado porque ya sabía que tenían esa falla. Échale, Alexis.
A ver, esta, ya las cargaste, sí, ya las cargó Marvel. Mira, esta pregunta, que me la hizo Marco Antonio Guerrero, dice, joven Alexis, ya no tan joven. ¿Puede contar por qué se llamaba Enola Gay el avión ese de la bomba atómica? Yo tenía mi vago recuerdo, pero no quise errarle. Les voy a leer. El avión Enola Gay se llama así en honor a Enola Gay Tibbets, la madre del piloto Paul Tibbets, quien fue el coronel que pilotó el bombardero el 6 de agosto de 1945, lanzando la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Ese es el motivo. Ahí están imágenes de Enola Gay. No tiene nada que ver la palabra con lo que ven. Y sí, pero así parecen gay todos. No, de hecho, fuera de eso, hubo un tiempo en el cual las representaciones raras de la comunidad LGBT sí decían que el avión era por eso mismo, pues incluso por las situaciones de qué tipo de avión era y qué fue lo que ocasionó en Hiroshima, sí se ligaba a la palabra gay, o bueno, al ser gay como algo negativo, de hecho. Es un B-29 Super Stratofortress, es un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, muy grande, grandísimo, era turbohélice, tengo entendido, sí, por los motores que mencioné era turbohélice. Pero en vez de hacer algo bueno, lo que hizo fue un desastre con el mundo, ese avión. ¿Alguna otra pregunta, Alexis, que haya? A ver, déjame, sí había. Déjame acercarme un poco más. A ver, bueno, es que también Marco Antonio me sigue mandando preguntas. No importa, no pasa nada. Mira, Marco, déjame, es que también hay otra pregunta. Es que si voy muy en orden, pues nos vamos a tardar más. Así que voy a empezar. Ahorita pongo más preguntas tuyas, Marco, pero voy a poner a Diego, el ídolo. Así. Hielo. Estimado Cuba, curioso eso de que Europa a América se hace más tiempo, siendo el mismo trayecto, pero que no, el movimiento de rotación de la Tierra yendo de Europa debería de acortarlo. Ajá, sí es cierto. Si tú te lo haces por esa lógica, sí, pero acuérdate que la atmósfera se mueve con la Tierra. ¿Sí? Y al moverse la atmósfera con la Tierra, esto aumenta la velocidad del viento y entonces te retrasa el vuelo porque aumenta la resistencia y el consumo de combustible. Ese es el problema. Al principio que a mí me explicaron eso en la academia, decía, no mames, si vamos a la velocidad de la Tierra, pues llegaríamos en chinga. Además, puedes dejar el avión parado y esperar a que llegue la Tierra, ¿no? Eso es lo lógico. Pero también la atmósfera se mueve con la Tierra, ¿eh? Acuérdate que la atmósfera se mueve con la Tierra. Somos todo un conjunto. No es que la atmósfera esté parada acá afuera y la Tierra gire en medio. Nereida Pérez se lo lleva. ¿Sí me explico? Y hay una determinada velocidad. Entonces, eso provoca un aumento del choque con el avión, la resistencia aerodinámica, y entonces provoca que el avión viaje más lento en el sentido que tienes que para consumir. Acuérdate que siempre las empresas van a tratar de consumir el menos combustible que puedan. Entonces, la resistencia te va a hacer que tu velocidad disminuya. Y si no, veamos, cuando vueles hacia el este, ve la velocidad del avión. Y si pudiéramos meternos a la cabina, podríamos ver, bueno, el avión va a 450 nudos, unos 900 kilómetros por hora, por ahí más o menos, 1.89, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Pero tú tienes que ver entonces las revoluciones del motor en cuánto está. En los aviones estos de turborreactivo vamos a ver dos revoluciones, N1 y N2, compresor de alta y compresor de baja, ¿sí? Pero tú vas a ver las revoluciones y vas a ver que cuando vas hacia el este llevas una velocidad X con menos revoluciones. Cuando vas hacia el otro lado, si me explico, vas a llevar a lo mejor menos velocidad, pero con más revoluciones. ¿Por qué? Porque tienes que hacer más esfuerzo, ¿sí? Para mover el avión. ¿Por qué? Porque tienes más resistencia aerodinámica. Ese es el gran problema. El movimiento de la Tierra va con la atmósfera también. Y eso depende que si además de eso hayan vientos o corrientes de chorro que te encuentras que son velocidades de hasta 200, 300 kilómetros por hora de arriba, ¿eh? No vayan a pensar que es cualquier jueguito. Es mucha velocidad la del viento arriba. Y si no, busquen para que vean la atmósfera alta donde volamos, la troposfera, más o menos unos 35, pónganle de 30.000 a 40.000 a 50.000 pies, cuál es la velocidad del aire, para que vean, más o menos. Y depende mucho de la época del año, depende mucho de muchas cosas, ¿sí me explico? Si es tiempo caliente, por eso también se vuela por ahí arriba, porque es más frío. Y al ser más frío, tiene más empuje.
no pierdes tanta sustentación. Si está más caliente, pierdes sustentación, entonces tienes que aumentar ángulo de ataque para mantener más sustentación. Sí, pero también te sube la resistencia, entonces es un pedo, por eso se vuela más por la parte fría. Échale otra, Alex. Ahí va, a ver, espera. Es que quiero ver si... A ver, se me juntaron las preguntas. Ahí van. Bueno, esta está curiosa, no es pregunta. La manera rosa es del... Hola. No la veía, entiendo, eso me estaba riendo. Solamente porque es algo histórico, pero... Sí. O sea, respetemos. A ver. No, pero no es la marea rosa es una bola gay. Ah, pero son otro tipo de no, espérate. A ver, bueno, ahorita vamos con una de Marco, pero voy a poner a Joan Sebastián como el cantante. Mi estimado Cuba, siempre viajo a Cancún, CDMX, y en el trayecto hay una zona de turbulencias. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el avión para que se produzca dicho efecto? Mira, imagínate, mi querido amigo, que tú vas en una terracería. Se ha visto cuando hay lavadero, ¿no? Sí. Estos lavaderos que forman las llantas al desplazarte. Es más o menos lo mismo si lo analizáramos así. Eso es lo que está pasando con el aire. ¿Sí me explico? Y la turbulencia va a ser mayor en verano. En invierno muy poca turbulencia, muy poca. ¿Por qué? Porque no hay corrientes convectivas. El otro día lo explicaba acá en el canal. Sí, el aire se calienta por un proceso adiabático. El aire no calienta el aire. Eso no va a pasar. ¿Sí? El aire tiene que tocar un cuerpo físico, la tierra o el mar para calentarse. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que hace el aire? Toca la tierra. Al calentarse se expande y al expandirse pesa menos. ¿Por qué? Porque hay menos masa por unidad de volumen y empieza a subir. Mientras más se calienta, más se expande y más rápido sube. ¿Sí me explico? Quiere decir que mientras más caliente esté la tierra, más alta es la velocidad de ascenso del aire. Entonces, ¡pum! Llega arriba, se enfría y baja. Mientras más se enfríe, más rápido baja. En el verano, muy posible que no se enfríe tanto y baja más lento. Pero este movimiento es lo que tú sientes, ¿sí? Cada uno de estos es un bache, es una lomita del lavadero. Si tú lo pasas lento, ¿sí? Vas a sentir esto, más amortiguado. Pero como el avión va prácticamente 850, 900 kilómetros por hora, te sientes y unas más fuertes que otras. ¿Cuándo son más fuertes? Y si no, fíjense, y a partir de ahora lo van a empezar a experimentar y van a empezar a aprender. Y cuando aprendes algo de aviación, lo empiezas a aplicar en los vuelos. Eso es bueno también, pero a veces también no es muy bueno. Entonces, vas a ver que cuando estés pasando por zonas montañosas, vas a sentir más turbulencia. Por varias cosas, por la zona orográfica, porque a veces también el aire sopla horizontal, llega a la ladera de la montaña y ¡fum! Para arriba. ¿Sí me explico? Y mientras más grande es la montaña, aquí en este proceso se está calentando también. Entonces tiene el golpe inercial hacia arriba más el calentamiento, entonces más grande el impacto en el avión. ¿Sí me explico? Entonces por eso lo sientes, pum, 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 que el bache es más grande y caídas. Porque el bache es subidas y caídas, ¿eh? Ascendentes, descendentes, ascendentes, descendentes, ascendentes, descendentes. Tú lo sientes y porque vas muy rápido. Y pasas por esa terracería madre en ese lavadero y no lo sientes. Si fuera más lento, sentías más amortiguado. ¿Sí me explico? Por eso muchos pilotos cuando dicen vamos a entrar a una zona de turbulencia, tú ves como el motor y le baja poquito para que no sea tan pesado para el piloto. El piloto lo sabe porque lo ve en radar. El radar le indica, tiene un radar meteorológico que les dice dónde están las nubes, dónde están las turbulencias, dónde está todo. ¿Sí me explico? Entonces dice, vamos a entrar, si la puede evitar, se desvía y se quita. ¿Sí me explico? Pero se da más en el verano que en el invierno. No sé si te complació la respuesta, mi querido amigo. Sí, hombre, sí le complació. Sí. Déjame ver si hay otra pregunta. Aprovecho para decir que dejen muchas preguntas. Me gusta mucho que estén participando. A mí, pues, y además así me dan trabajo aquí en el programa. Ahí te va una también de Diego el ídolo. Mira, Diego el ídolo, sí. A ver.
Déjame te la leo. Exactamente, ese estaba leyendo. Parte fría es igual a viento duro y parte caliente es igual a viento guango. En el Exactamente. frío encaja el avión y en el guango se hunde. Bueno. Así es. Mira, imagínate el ala del avión. Déjame agarrar una pinche avión aquí. Imagínate el ala del avión. Sí, vamos a imaginarnos esta parte de abajo, que es donde está impactando el aire. Vamos a crear la sustentación así por el puro impacto. Vamos a obviarnos a la velocidad arriba. Cuando el aire está frío, está más denso. Quiere decir que hay más partículas de aire chocando debajo del ala. Y al haber más partículas, hay más puntos de apoyo, ¿sí o no? Por tanto, el avión vuela con más cabrones metidos abajo, empujándolo hacia arriba. Cuando el aire está caliente, se expande. Y al expandirse, ¿qué es lo que hace? Aumenta el volumen y esa misma cantidad de aire está en un volumen más grande. Por tanto, sus moléculas están más separadas. Entonces, tienes menos cabrones acá abajo empujando el ala hacia arriba. Por eso, cuando el aire está frío, muy bien dicho, muy bien analizado, es viento duro. ¿Por qué? Porque tienes más apoyo. ¿Sí me explico? Y cuando está el aire caliente, es viento guango, porque hay menos apoyo del ala. Esto es muy buena, lo que acabas de decir, es una manera muy simple de explicarlo y me gustó. Lo voy a utilizar. Viento duro y viento guango. Así es. Es lo mismo que, y si no, fíjense ustedes, cuando hay frío, ustedes respiran mejor que cuando el aire está caliente. ¿Por qué? Porque la atmósfera se comprime. El aire estar frío pesa más la atmósfera. Ustedes van a ver y hagan un análisis, busquen en la meteorología. Por ejemplo, por mes, cómo está la presión atmosférica en su zona. Y van a ver que en el invierno la presión atmosférica es mayor que en el verano. ¿Por qué? Porque la atmósfera está más expandida, hay menos peso de aire sobre ti y cuando tú estás en invierno hay más presión sobre ti. Por eso sientes un poquito más cansancio, pero respiras mucho mejor porque hay más presión parcial de oxígeno. No quiere decir que haya más oxígeno, sino que está más comprimido, pues hay más moléculas de oxígeno que está respirando. Eso es muy importante. En el frío, claro, a la misma altura, vamos a hablar de la misma altura porque también influye la altura para la densidad del aire. Pero a la misma altura respiras mejor en invierno que en verano. Esto es por ley. Fíjense, ¿cuándo se forman los ciclones? En el verano. ¿Dónde se forman los ciclones? En el mar. Y no porque en el mar sea la vida más sabrosa, simplemente porque el agua conserva más el calor de la tierra se enfría más rápido que el agua. Entonces, mientras más caliente está el agua, menor presión atmosférica hay. Y al tener menor presión atmosférica, se empiezan a formar las tormentas. ¿Por qué? Porque la presión va de la alta a la baja. ¿Sí o no? Si tú le quitas la válvula a una llanta, sale la presión alta de la llanta hacia afuera. Entonces, ¿qué jala eso? La humedad. Y como la presión se transmite en todas direcciones y con la misma intensidad, según dijo un cabrón que se llama Pascal, entonces lo que se forma es un giro. En el norte gira hacia un lado, hacia la derecha, creo que es, y en el sur hacia la izquierda. ¿Sí? Y en el medio no gira. Por eso no se forma el Ecuador. Empieza a girar, ¿sí? Y mientras más grande es la diferencia de presión entre el ojo del huracán y la parte externa, mayor es la velocidad de rotación y mayor es la succión que tiene hacia la baja. Y además, mientras más gire el ciclón, más va a seguir bajando. Por eso cuando el ciclón sigue caminando hacia aguas calientes, se va agarrando intensidad. Y depende también de las corrientes que están arriba. Si las corrientes arriba son rápidas, lo manda a la chingada. Pero si son corrientes lentas, el ciclón va a aumentar su intensidad. Entonces, ¿qué es lo que miden los meteorólogos? La presión en el ojo. Si la presión en el ojo baja, la intensidad aumenta. Eso sin duda. ¿Sí me explico? Entonces, eso más o menos para que tengan una idea. Por eso el invierno el aire es más duro, es más denso, hay más apoyo. A ver, aquí van, pues me quedé, ok. Bueno, ahora ¿Cuál? Esta. Parece el programa con el profe Miguel Martín. El duro y el guango. Así habla el Cuba cuando se trata de aviones. Otra igual de Diego el ídolo, porque, bueno, ya pasamos la tuya, Marco, también. Estimado Cuba, y cuando se da un desplome de un avión o de un helicóptero,
¿Esto a qué se debe o por qué se conforma? Mira, los accidentes, hay muchísimas cosas. Lo primero que tienes que hacer primero, como si te toca estar en una comisión de accidentes, es ver lo que tenga de video para ver qué pasó. Lo segundo es buscar piezas, que no se te pierda ninguna pieza del avión en el lugar del desastre. Pero lo importante es buscar las cajas negras, que no son negras, casi siempre son como naranja fosforescente y están emitiendo una señal para que la encuentres. Dura la señal, no me acuerdo cuánto, pero resisten un chingo de temperatura y un chingo de presión para el impacto. Por lo general están en la cola del avión, porque si se fijan, los aviones cuando caen la cola casi siempre queda entera. A partir de mañana todos se van a querer sentar en la cola del avión. Pero es lo primero que busca. ¿Por qué? Porque la caja negra te da muchos parámetros, es como 2, 3, depende del tipo de avión. Te da los parámetros de vuelo, te da la altura, te da la velocidad, te da los ángulos de los órganos de mando, te da las presiones, te da las revoluciones, todo. Y además hay una cabina que graba el audio en la cabina y también video de la cabina. Por eso cuando hay un accidente y estás analizando eso, se siente muy feo porque tú ves la reacción de la gente antes de matarse. Entonces, es muy feo. Es muy feo y los gritos y todo. Y no crean que, ay, me voy a caer y ya, no. Y se arma un pedote dentro de la cabina. Entonces, ves todos los parámetros. ¿Sí me explico? Si logras agarrar la caja negra, si se salva la caja negra, casi siempre sí se salva, pues se pueden analizar y se puede llegar a conclusiones. Pero a veces ni esto es suficiente. ¿Sí me explico? Porque una caja negra te puede decir, bajaron la revolución, explotó el motor. Sí, pero ¿por qué? Ahí viene el problema. Entonces tienes que buscar dentro del motor si hay plumas, si hay partes de animales o si hay un desprendimiento. Tienes que analizar piezas, los álabes. Si ves que hay álabes desprendidos, si fue por el impacto, si fue por tensión dinámica, si fue por fatiga, si fue porque tenía concentración de tensiones. ¿Y a qué le llamo concentración de tensiones? Usted va en el carro, ¡pum! Y una piedra le da en parabrisas y le hace un puntito. Y usted dice, ¡ching! Eso. Y empieza a rajarse. ¿Por qué? Porque hay concentraciones de tensiones. Ustedes agarran un papel, le hacen una rajadita y lo jalan y se va a romper por ahí. Cuando tú vas a quebrar un vidrio para hacer una ventana, lo rayas. ¿Por qué? Porque concentraste tensión y cuando le hagas un esfuerzo, por ahí va a romper. Entonces, eso puede pasar en los álabes por piedrita que le dan los bordes de ataque y ese álabe va a sufrir un desprendimiento. Y un álabe a 22.000 revoluciones desprendida, a 22.000 revoluciones por el radio, depende de qué etapa sea, es un proyectil supersónico. Y te puede romper tanques, sistemas hidráulicos, sistemas de mando electrónico, lo que tú quieras. Entonces, se tienen que analizar muchísimas cosas para llegar a una conclusión. Es un pedote, casi siempre se recortan las piezas, se pone en un hangar las piezas en zonas más o menos como iban en el avión más o menos, y se hace un análisis del accidente bastante poderoso. Por eso demora meses hacer un análisis de un accidente. Hay momentos que ya tuviste el avión, chocó con otro, ya, pues eso fue la causa. Pero cuando son accidentes así como este de UPS, pues lo primero que fueron a buscar fueron los pernos, porque ya sabían que ese avión tiene esa falla. Ya lo sabían. Entonces, ¿qué fueron? A eso. A eso. Cuando dijeron se desprendió el avión, yo dije, MD-11, cuando vendieron el DC, era McDonnell Douglas. Cuando lo cambiaron, se hizo MD. El DC-8 se convirtió en MD-8 y así. Pero era el mismo DC-10. Entonces, cuando vi el accidente y dijeron lo del motor, dije, puta, se desprendió el motor, lo mismo que siempre pasó en los pernos. Y así fue, hasta ahorita es la conclusión que hay. Pero los accidentes sí llevan un análisis bastante serio, ¿eh? No es un análisis así, ay, pasó. Enseguida viene la gente, no, se cayó porque esto. No es así, ¿eh? Lleva un análisis y se meten muchas autoridades, se meten muchos ingenieros, muchos técnicos, se meten pilotos, se meten de todo, se meten para analizar el accidente y se hace. Vean la película del Hudson para que tú veas cómo hicieron análisis varios. No son negras, son naranjas, así es, Marco. De hecho, hay una, no pregunta, pero también de esas peticiones que de repente te hago, que sería bueno que nos dieras tu opinión del incidente de los Andes. Ahorita que están hablando de la caja negra y de cómo
Bueno, básicamente el cómo falló ese avión, pues, para que pudieran... Mira, vi la película hace mucho tiempo, no me acuerdo mucho cómo estuvo el peo. Acuérdate que está volando en zonas muy frías, muy altas. De hecho, ayer estaba viendo un piloto de 777 español que venía volando iba hacia Perú, o no me acuerdo dónde venía. De Chile, creo que iba pasando al lado de la Concagua. Y venían a 45,000 pies de altura, porque está muy alto, tú tienes que pasar por encima de la montaña. En un momento como ese, miren, la atmósfera puede tener formación de hielo. El granizo, ¿de dónde viene? Desde arriba. Te lo puedes encontrar en el espacio. Puede tener formación. Mira, muchos accidentes, y vamos a hablar de esto un poco, es por formación de hielo sobre las alas. Acuérdense de lo que platicábamos el otro día. Sobre el ala del avión hay una mayor velocidad, hay una disminución de la presión por ese aumento, por el Venturi, una disminución de la presión, pero al haber una disminución de la presión, hay una disminución de la temperatura. ¿Sí o no? Y si esta disminución de la temperatura se hace hasta más o menos 0 grados, ¿sí? Más o menos al punto de congelación, si hay humedad, se empieza a formar hielo sobre el ala, sobre la parte, a partir del borde de ataque para atrás. Al formarse hielo ya te deformó el ala, pero además te aumentó el peso del avión. ¿Sí o no? Hay muchos accidentes que se han dado porque a los pilotos se les olvida poner el anti-ice, el anti-hielo, que en muchos casos son una resistencia que calienta en el borde de ataque, en otros casos son borde de ataque es una goma y cuando se pone el anti-ice, esa goma se inflama, se llena de aire y quiebra el hielo y lo bota. ¿Sí me explico? Pero te empieza a formar hielo sobre el ala y más en esos lugares fríos de alta humedad, porque si hay nieve hay humedad relativa alta, eso es de a huevito, tiene que haber humedad alta. Entonces se puede hacer una formación de hielo sobre el ala. El ala se deforma y pierde su forma aerodinámica, empieza a perder sustentación y en un momento cae en un desplome. Sí pasó un accidente de un AN-26 en Cuba, no pusieron anti-ice, el piloto se le fue el avión, por eso hacen el checklist con su lista, le está dictando esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. El anti-ice hay que ponerlo, más si vienes aterrizando y ves que hay nubosidad a huevito y la temperatura está por debajo de un punto. Para la otra le voy a traer la formación de hielo, más o menos cómo es y cuándo tú sabes que se te puede formar hielo. ¿Sí me explico? Cómo está la temperatura a mayor altura y todo eso. Entonces, no lo pusieron, se deforma el ala, el avión pesa más porque tiene hielo, el agua es 1 kilogramo por litro. El agua normal, el agua pura. Ahora imagínate que es la que te cae del cielo, ¿sí? Que es agua pura. Entonces, cada litro de agua que tenga sobre el ala equivale a 1 kilogramo. ¿Sí me explico? Entonces, la formación de hielo además te deforma el ala. Al hacer el borde de ataque más grueso, uno hace más resistencia, el avión tiende a frenarse y además crea la turbulencia, el desprendimiento del flujo antes de llegar atrás. Se empieza a desprender el flujo y el avión empieza a caer en pérdida. ¿Por qué? Porque al desprenderse el flujo no hay un aumento de la velocidad, solamente en la parte de adelante. Y entonces empieza a perder sustentación el ala. Entonces se empieza a desplomar el avión y ahí no hay arreglo. Cuando ya el hielo se formó, si no pusiste el anti-ice, si tienes desde goma, puede que lo salve. Pero si se formó ya más para atrás, ya estás en problema. Houston, hay pedos. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante tener en cuenta siempre la formación de hielo en el agua. Bueno. ¿Qué más? Bueno, aquí este comentario ahí, chistorete, hasta una vispita el pito. El pito. Puede tomar sí. Un avión sin albur. Pregúntale al avión de Air France qué le pasó, formación de hielo en el pitot. Mientras y le tapó el pitot. Y se llama pitot, el tubo de pitot. El tubo de pitot, imagínate que es esto. Siempre va en la punta de los aviones o a los lados separados del fuselaje, ¿sí? Separado para que no la turbulencia que pueda formar el fuselaje no lo afecte. Aquí en el mero centro tiene un orificio pequeño que es el captador de presión dinámica. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir presión dinámica? Que tenemos el factor velocidad. ¿Sí? Es el choque en el aire. Y por los laditos tiene otros orificios que es el captador de presión estática. ¿Qué te mide la presión atmosférica? ¿Por qué es estática? Porque aquí el aire, como no está deformado, si te va a dar la presión atmosférica a esa altura.
Esas dos cosas te va a decir más o menos a qué velocidad va el avión. ¿Sí me explico? La estática y la dinámica. ¿Sí me explico? Pero si esta se tapa, estás en problema porque no te está midiendo dinámico. Y si te congeló el pitot, que también son precalentados, tienen calefacción, si te congeló el pitot porque no le pusiste la calefacción del pitot, ya las computadoras del avión te empiezan a leer cosas falsas. Y el motor, como ya tú calculaste, tú pones en la computadora de vuelo, llevo tantas toneladas, tanto combustible, y el avión solito, la computadora te dice revoluciones, despega todo el pedo. ¿Sí me explico? Pero cuando se tapa, esto le empieza a meter error, que fue lo que le pasó a la Air France. Y entonces el avión se empezó a desacelerar hasta que cayó en pérdida y cayeron de plano para abajo, ¿sí? De 30.000 pies para abajo. ¿Sí me explico? Pero el piloto no se dio cuenta de eso porque era de noche. Y como no tenía presión, no tenía manera de ver, se le volvió loco todo el sistema y bueno, un error y se cae. Entonces tú de pitot, una avispa o un bicho, por eso se tapan, que traen, ahorita les enseño, que dicen quitarlo antes de volar, ¿sí? Remove before, ¿cómo? No me acuerdo cómo dicen en inglés. Los tienen que quitar, se le ponen para evitar que las avispas te hagan nido en los pitot. Y sí ha pasado. Y sí han tapado los pitot. Entonces, esos son puntos que tienen que revisar. Ya los aviones tienen varios pitot. Hay otros aviones que lo llevan como si fuera una antena en la punta, alejado del avión, para evitar todo tipo de turbulencia y medir una velocidad lo más real posible. Ahora, la presión que te da atmosférica, acuérdense que puede ser, te va variando en dependencia de donde estés, si hay calor o hay frío. A ver, otra. A ver, bueno, pues igual hablan del pito de Marco A. El pitot. Es que no lo dije bien, no lo dije bien. O sí lo dije bien. Es que así es, pitot. Termina en TH, que se menciona como D. Ok, pitot. Y es que lo escribieron muy... No, no es el pito, güey, es el pitot. Si tuviera Martín ya me estuviera chingando. En efecto, hace años hubo un accidente por una avispa que se había quedado dentro de la zona del pitot. Mire, les voy a contar algo que me pasó a mí estando en a ver qué dice. Es que la continuación y otro porque uno de mantenimiento no retiró la cinta protectora de la sonda de pitot. Así es. Mire, yo tuve una falla en un avión allá en Cuba en 2021, no se me olvida, cuando estaba en control final, de un avión que me lo traen y dice, oye, no se está conectando la postcombustión. Cabrón, ¿cómo que no? No se conecta y no se conecta y no se conecta. Bueno, lo metimos a la rampa de arranque. La rampa de arranque tiene un deflector de gases atrás, así como partir en los portaaviones para deflectar los gases. El avión se mete en la rampa, hay un riel que brincas y ahí pones los calzos para que se atoren el riel, pones los calzos de las llantas de atrás, ¿sí? Y además con unos cables de este pelo amarras el avión a unas anclas en el piso. Fíjate nada más todo lo que se hace. Entonces le digo a la gente, bueno, ustedes metan, yo tenía un camión, tenemos un camión que sacaba un brazo, se conectaba a todos los sistemas y dentro está viendo todo lo que pasaba. Dentro las presiones, las revoluciones, cómo se van conectando las levas en los diferentes, todo el pedo. Entonces les digo, déjenme, arranco yo. Yo me subí, empiezo de arranque y ya todo listo, arranque. Le hago la señal de giro para que se quite a todo el mundo. No haya pendejos ahí. Y libre, vamos. Empiezo a arrancar, arranco, mantengo revoluciones mínimas por tantos minutos, lo que te dice el manual del avión, no acelerarlo así de pronto. Lo llevo a 80% de las revoluciones, chido, voy a 100% de las revoluciones con los frenos puestos, el freno está aquí en la mano como de una bicicleta y frenos de aire, por supuesto. Y el avión se agacha de la nariz porque atrás el power está durísimo. Por supuesto, cierro la cabina para poder oír por los audífonos del canal. Digo, primer forzaje, lo meto, sientes el empujón y se conectó, vámonos para atrás. De nuevo, sí se conectó y todo adentro estaba dando las presiones bien, todo bien. Como 5 o 6 veces. Y yo le digo, ya la última. Y hago así, lo conecto y cuento, más o menos, sabes los segundos, más o menos milisegundos, ¿no? 1, 2, 3, no se conectó, voy para atrás. ¿Por qué? Porque si sale combustible, pero no había ignición.
Y cuando voy dando para atrás, en ese momento se conecta, pero con una convolución de combustible, y la explosión fue brutal. Aquí arriba, ese avión acá arriba tiene un retrovisor que tú ves para atrás. En ese momento miré a ver si tenía la cola, porque la perdimos, de la chica explotó de atrás todo. Yo siempre que me ponía en un avión de eso, me ponía las arneses porque había que salir, pum, me llegué toda la chingada de mi pedo. Y total, ya me bajo y empezamos a checar. ¿Y qué creen que era? Un nido de avispa. Un nidito de avispa dentro del motor, en un carburador, en un captador de presión estática. Y ese captador de presión estática hacía que en un momento determinado se lanzara la chispa. ¿Por qué? Porque ese captador de presión estática te estaba diciendo en qué presión atmosférica estabas y cuánta chispa tenías que estar. Entonces, te estaba diciendo que estabas en más baja altura, que tenías mucha intensidad y que la chispa debía lanzar más lenta o algo así, no me acuerdo cómo estuvo. Entonces, se demoraba en saltar la chispa. Y eso fue un pinche panal de avispa. Y fíjense para que vean lo que provocaba. Entonces, la aviación es algo muy serio, tiene muchas partes, muchísimas partes, y cualquier cosa de esa puede fallar. Claro que antes de que un avión vuele, todas esas partes están súper mega probadas. Pero una avispa hizo ese pedo. Ahí está, pero hay que poner al Fiji también, San Nori. Si quieren ir al cielo, dejen su chayotito del pueblo. Sí, hoy les hizo falta. Sí, hoy estuvo bajo el paro, hoy estuvo jodido, el San Fiji hay que ponerlo de cabeza es bueno. Bueno, de cabeza. Y cóbrales 20 pesos por pregunta, porque... No, se pone muy padre cuando empiezan a preguntar y a medida que vayan preguntando más, va a ser mejor. No, sí, claro, o sea, se les agradece la aportación, pues, pero no se cobran por las preguntas. ¿Ya no hay preguntas? No, ya no. Pues qué bueno. Se acabaron todas, muchas gracias a los que participaron. Sí, muchas gracias a todos y no dejen de preguntar, participen, miren, yo siempre le dije a mis alumnos que el tipo más pendejo del mundo es el que no pregunta y el que se cree que se lo sabe todo. Es muy importante preguntar. Cuando uno quiere aprender, hay que preguntar. El conocimiento no te cae del cielo, tú tienes que buscarlo. ¿Cómo lo buscas? Con preguntas. Entonces pregunten todo lo que quieran. Hay cosas que a lo mejor le puedo contestar, otras que a lo mejor no me acuerdo, muchas cosas. No soy un genio, pero lo que yo pueda contestarle y con toda la... les comento algo nada más rápido del octanaje. Miren, el octanaje se da en motores de combustión interna que tienen pistones, ¿sí? Para que aprendan lo del octanaje, porque mucha gente dice, ¿para qué tiene que ver la gasolina más octano, menos octano? Es más buena para esto, es más malo para lo otro. Los motores, dicen, son combustibles de muy bajo octanaje. ¿Por qué? Porque el motor, dice, explota no por chispa, no por un catalizador. El catalizador no es una chispa, es la compresión. Al aumentar la presión en el ascenso al punto muerto superior, a la compresión, aumenta la presión. Aumentar la presión, ¿qué quiere decir? Tú redujiste el volumen, pegaste más la molécula, esa fricción entre las moléculas provoca un aumento de la temperatura y por esa compresión provocas una explosión, ¿sí? Pero esa explosión tiene que suceder en el punto muerto superior cuando pasó un poquito el cigüeñal, ¿sí? Del eje de giro, ¡pum!, explota y manda el cigüeñal hacia abajo. ¿Por qué son de bajo octanaje? Porque el octanaje es la resistencia o lo que limita la detonación. ¿Qué es la detonación? Eso que pasó en este motor. Entonces, una gasolina de gran octanaje tiene una detonación mucho más rápida a menor presión. Entonces, si tú le pusieras a un motor diésel que no tiene chispa una detonación, un combustible de alto octanaje, ¿sí? Quiere decir que antes de llegar a punto muerto superior va a explotar y el motor no va a funcionar. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? En los motores de gasolina, un motor que sea normalmente aspirado sí te puede utilizar una gasolina de 80 octanos o una Magna, ¿sí me explico? Te puede usar esa. ¿Por qué? Porque es la normal para él, la gasolina 85 octanos. ¿A quién no le puedes echar un 85 octanos porque te va a cascabelar? A un motor que tenga turbo. Porque el turbo aumenta la presión por el turbo dentro del pistón,
Entonces va a tener mucho más presión en el mismo punto arriba. Es decir, el mismo motor, si tú lo haces turbo, tienes que echarle gasolina de alto octanaje, que demore más la detonación con la presión, que la demore, que la haga más lenta, para que cuando llegue al punto muerto superior explote con la chispa. Si no, te detona antes y eso te desmadra el motor. Uno te puede doblar una biela, dos te puede joder la detonación, te puede quemar el pinche pistón, te lo puede madrear y te puede hacer tronar el motor. Entonces, ese es el octanaje. Mientras más octanaje, es menos detonante. Necesita más presión para detonar. Mientras menos octanaje, detona con menos presión. O explota con menos presión. Eso es, para los que querían saber. Ya con eso nos vamos, mi querido Alex. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme y espero haberte podido ayudar. Claro que sí, mijo, como siempre, mi querido Alexi. Aquí estamos. Y qué bueno. Ahí copiloteando. Ya, en cualquier momento te pongo tus alitas también, güey. Cómprame una de esas playeras. Fíjate que estaría muy bueno un día mandar a hacer unas alitas y mandártelas a la gente. Que diga la hora aeronáutica. Estaría al pedo, Del logo. O hacer unas playeras que digan la hora aeronáutica, pero no está al lado. Oh, mira. O también sí, del loguito. El loguito está precioso, Yo conozco quién lo hizo. Sí, el logo está muy bonito. A mí me encantó. Digan, si no les gusta el logo. Con el logo. Con el logo. Si no les gusta el logo, para banearlo. Sí. No, con ese logo. Y fíjate que ya voy a empezar más o menos, Leche, a los que más preguntan eso, les voy a mandar un libro que está en español, que es de aviación. Está muy chingón para que estudien. Y mientras más estudien, más van a preguntar. Mándaselo. Pues de hecho es una buena oportunidad para invitarlos al grupo de WhatsApp, De hecho. Sí, que se metan al grupo de WhatsApp. Miren, lo voy a subir al grupo de WhatsApp, no importa, los que estén en el grupo de WhatsApp, no importa, para que sea para todos. Pues. Lean el libro, está ilustrado, tiene muchas imágenes, van a aprender, léanselo. Yo sé que Marco Antonio se le va a derretir el alma con ese libro. Ayúdanos, está Miriam. Además, yo lo puedo poner. Ahí les voy a poner para que, pues, métanse al grupo de WhatsApp. De repente todos están compartiendo, todos están felices, sean respetuosos, así. Ahí les dejo que se pueden entrar al grupo de WhatsApp. Solo piquen el enlace para que puedan. No, y fíjate que mando el libro y sería bueno porque con el libro le van a surgir 25,000 preguntas, de ahí sí van a traer jodidos. Pero sí sería bueno mandarle el libro para que lo lean. Es un libro que te explica mucho de aviación desde el principio de la historia de aviación. Es para formar pilotos. Es para pilotos, es más sencillo. Por eso voy a mandar eso. El ingeniero tiene muchos cálculos, muchas pendejadas que para qué. Pero es desde formación de piloto privado hasta piloto comercial. Es decir, de cero a piloto comercial. Entonces, ahí lo voy a poner en el grupo. Yo creo que ahorita mismo lo pongo. Sí, pues vámonos porque tengo hambre. Vámonos, pues. No, Marvel ya se emputó. Ya me puso. Vámonos o te cierro. Así, fíjate. Sí te dice. Ay, qué hostil, Marvel. Vámonos, Cuba, o te cierro. Ándele. Yo lo puse, de hecho. Fuiste tú, ¿verdad? Sí. Ahora después. Bye. Vámonos ya. Descansen. Nos vemos mañana con Miguel. Vamos a hablar de las duras y las guangas. Eso es. Bye. Nos vemos.